¿Qué tal, amigos de Más Cultura? Bienvenidos a esta emisión. Va a estar bastante buena. Les vamos a traer una entrevista con un invitado muy especial. Él es Luigi Amara. A ustedes pues ya les debe de resultar más o menos familiar su nombre, porque él ya ha estado aquí en Jalapa para dos emisiones del High Festival, la de 2012 y la de apenas del 2013. Y bueno, la verdad es que es un escritor muy prolífico. Si no es de los más famosos de México en la actualidad, la verdad es que debería de serlo. Tiene todos los méritos, tiene muchísimos libros publicados, todos ellos muy interesantes, ha cultivado varios géneros, ha ganado varios premios, ha tenido una trayectoria pues bastante amplia, pero bueno, los detalles se los vamos a dar en unos minutos más, incluso uno se los va a dar él mismo. Y bueno, también vamos a tener una cápsula y vamos a tener también una recomendación literaria que va a estar bastante buena. Así que quédense con nosotros, que esto es Más Cultura y estamos comenzando apenas. Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención. Yo gritaba atención, pero ella invadía como el amor, como la noche. Las últimas señales que hice para el otoño se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Luigi Amara es un escritor que, como pocos, por lo menos para su edad, para su generación, ha saltado de un género a otro con bastante facilidad. Por ejemplo, muchos de ustedes seguramente lo conocen por ser un poeta, porque es un poeta bastante prolífico. Es así como, de hecho, es así como se dio a conocer. Su primer libro publicado fue un poemario y bueno, de ahí ha saltado hacia otros. Por ejemplo, también es un gran ensayista, ha ganado también premios y becas cultivando este género. También ha vuelto a la poesía, quizá un poquito de lado, con poesía para niños. De ahí, por ejemplo, su libro publicado en el Fondo de Cultura Económica, que se llama Max y su ojo submarino, que pues le ha traído varios premios también para este género. Les digo, es poesía para niños. Y bueno, justo apenas en noviembre de 2013 acaba de publicar Los Disidentes del Universo, en una editorial muy grande que es Sexto Piso, que ese es otro gran mérito que tiene Luigi Amara. Ha publicado en editoriales chicos y grandes y además tiene su propio proyecto editorial, que eso él nos lo va a comentar en un minuto más. Pero bueno, volviendo a Los Disidentes del Universo. Este libro está compuesto por 9 ensayos literarios, en donde cada uno de estos ensayos se dedica a describir a un personaje que él le pondría el nombre quizá como de un outcast, un exiliado, como el título del libro. ¿Por qué? ¿Cómo le vino esta idea a la mente? Bueno, él narra, cuando hace publicidad para su libro, que esta idea le vino leyendo de una nota periodística sobre la muerte de un personaje célebre. No menciona al personaje, pero dice que le llamó la atención que cuando quiso conocer más acerca de este personaje, se dio cuenta que las notas que había eran sobre su muerte y ninguna sobre su vida. Entonces a él se le hizo muy interesante la facilidad que tienen estos personajes para pasar desapercibidos, por lo menos hasta que dejan de estar. La verdad es que se ve que está bastante interesante como el resto de su trabajo literario, pero bueno, vamos a escuchar ahora a Luigi Amara y continuamos. ¿Qué tal? Ahora les traemos una entrevista con Luigi Amara. A Luigi seguro lo conocen por poeta, también es autor del texto La Escuela del Aburrimiento de 2012. Sí. Y bueno, también es crítico y no nada más crítico literario. Y bueno, te quiero preguntar sobre el proyecto independiente que traes ahorita, el proyecto editorial Tumbona Ediciones. ¿De dónde viene y para dónde va? Bueno, es un proyecto independiente, como dijiste. Ya vamos a cumplir 8 años. Es un esfuerzo, digamos, de amigos, de un grupo de escritores, artistas, que un día por casi desesperación, por sentir que el tipo de lecturas que nosotros nos gustaría hacer no las encontrábamos en librerías, fundamos una editorial para poner a circular el tipo de libros, el tipo de manera de entender la literatura y también el arte, de un modo que nos gustara, que complementara, digamos, el lado muy comercial que sentimos está apoderando del ámbito del libro, ¿no?
es como una manera de compartir sus lecturas. En la página me encontré, por ejemplo, Samuel Johnson, Henry David Thoreau. Entonces, buscan como llegar a una época, a un país, o abordarlo, o buscan como simplemente compartir sus lecturas, poner disponible lo que creen que no hay. Bueno, es una mezcla. Creo que hay un esfuerzo de equilibrar los rescates, digamos, de autores de la antigüedad, pero también publicando a jóvenes, a jóvenes que puedan dirigirse, digamos, como a los problemas y a las cuestiones que nos atraen a nosotros, ¿no? De algún modo un editor comparte sus lecturas, pero también tiene que preocuparse porque esas lecturas sean atractivas para el presente, ¿no? Porque si uno simplemente las lleva, las suelta por allí, tienes que crear como una especie de contexto donde esas lecturas tengan sentido. Y yo creo que ese es un lado de la edición independiente, que es, creo, la más atractiva, ¿no? Que es que tienes a través de la imaginación, porque no tenemos dinero, crear circuitos donde se replantee la lectura, ¿no? O sea, digamos, lo que hacemos no es simplemente lanzar los libros y que estén en las librerías, sino buscamos que el lector se tropiece con los libros, que se encuentre con ellos en contextos donde no se los esperaría, y también crear, por ejemplo, un acercamiento con lectores que no se limite, digamos, al abstracto del editor a través del libro que publicó, se acerca al lector, ¿no? Sino hemos creado, por ejemplo, a veces ferias de libro independiente, fiestas, donde estamos los editores, los autores, y van los lectores y pueden hablar, digamos, contigo y preguntarte y hacer como un acercamiento menos impersonal. La trayectoria de Luigi Amara comienza pues con su primer libro publicado en 1994 y de ahí la verdad es que no ha hecho más que ascender. Él ha ganado varios premios bastante importantes, ha ganado varias becas bastante importantes. Hace un momento ya les comenté del premio que recibió a nivel internacional por su libro de poesía infantil. Bueno, también vale la pena que ustedes sepan que tiene varios otros premios. Por ejemplo, es de los poetas que ha ganado la medalla Elías Nandino, que pues la verdad es un reconocimiento que goza de mucho prestigio, definitivamente no es poca cosa. Él ha sido también becario del Instituto Nacional de Bellas Artes. De hecho, fue más o menos así como comenzó su primer proyecto, con este apoyo para crear un poemario. Y ha tenido varios trabajos editoriales. Él es de los escritores que hay muchos que aprovechan su formación, pues algunos para dar clase, algunos otros para dar conferencias o talleres. Luigi Amara más bien ha fundado revistas. Luigi Amara, pues por ejemplo, con Tumbona Ediciones, él es el director editorial desde hace, me parece, 5 o 6 años. Es una editorial que él comparte este proyecto con otros escritores y también ha ganado, por ejemplo, el premio Manuel Acuña de poesía, que pues, definitivamente tampoco es poca cosa. Fue una de las cosas que lo ayudaron a darse a conocer. Es un escritor, como ya les he mencionado, bastante activo. Quizá todavía en el Distrito Federal puedan encontrar, por ejemplo, parte de su trabajo en la revista Paréntesis, revista que él fundó y él fue el jefe de la redacción. Y bueno, su trabajo ensayístico siempre se puede apreciar principalmente en su blog y en lo que manda para varias revistas. En el periódico de poesía de la UNAM también podemos encontrar poemas de él muy seguido. Es un colaborador habitual, por ejemplo, de Letras Libres, una revista bastante conocida, del segmento de la Jornada Semanal, de la revista La Tempestad. Así que pues esas revistas, si ustedes no les han echado un ojo, la verdad es que vale la pena, no solamente por lo que contribuye ahí Luigi Amara, sino porque en general tienen un contenido muy interesante. Sobre el ensayo, pueden echarle un ojo a su libro, que está en 6º piso y se llama La Escuela del Aburrimiento, que es un ejercicio de creación muy interesante, porque parte de la idea de que Luigi Amara es un individuo que está encerrado en las 4 paredes de su cuarto y bueno, habla de todas las posibilidades que tiene estando ahí, como en esta especie de encierro. La Escuela del Aburrimiento, échenle un ojo también, es un trabajo bastante reciente, ese definitivamente es mucho más fácil de encontrar. Ahora vamos a una cápsula y continuamos aquí en Más Cultura. El primer libro de Mario Vargas Llosa
fue una colección de cuentos titulada Los Jefes, encabezada por el relato del mismo nombre, que obtuvo el premio Leopoldo Alas en 1959. Su primera novela, La ciudad y los perros, de 1963, se desarrolla en medio de una comunidad de estudiantes del Colegio Militar Leoncio Prado y se basa en las experiencias personales del autor. Esta obra adquirió la atención general del público, así como un éxito inmediato. Su vitalidad y hábil uso de técnicas literarias sofisticadas impresionó a los críticos y ganó el premio de la crítica española. En 1966 aparece su segunda novela, La Casa Verde, acerca de una casa burdel del mismo nombre, cuya presencia en Piura afecta las vidas de los personajes. La trama se centra en Bonifacia, una chica de origen aguaruna que es expulsada de un convento para transformarse luego en la Selvática, la prostituta más conocida de la Casa Verde. La novela obtuvo una entusiasta recepción por parte de la crítica, que confirmaba a Vargas Llosa como una importante figura de la narrativa latinoamericana. 3 años más tarde publica Conversación en la Catedral, su tercera novela, y en 1971 sale García Márquez, Historia de un deicidio, que había sido su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Después de la publicación de Conversación en la Catedral, Vargas Llosa se distanció de los temas de mayor seriedad, como son la política y los problemas sociales. Raymond L. Williams, especialista en literatura latinoamericana, describe esta fase de su carrera como el descubrimiento del humor, cuyo primer fruto fue Pantaleón y las visitadoras de 1973, seguido en 1977 de La tía Julia y el escribidor, basada en parte en el matrimonio con su primera esposa, Julia Orchidi, a quien dedicó la novela. En 1981 aparece La guerra del fin del mundo, su primera novela histórica y una de las más importantes que ha escrito. Esta obra inició un cambio radical en el estilo de Vargas Llosa hacia temas como el mesianismo y la conducta irracional humana. Ambientada en las profundidades del sertón del siglo XIX, se basa en hechos auténticos de la historia del Brasil. Tras un periodo de intensa actividad política, Vargas Llosa volvió a ocuparse en la literatura y en 1993 sacó su libro autobiográfico El pez en el agua, la novela Lituma en los Andes y la obra de teatro El loco de los balcones. A la histórica Lituma le seguiría la erótica Los cuadernos de Don Rigoberto, de 1997, La fiesta del chivo, del 2000, y El paraíso en la otra esquina, del 2003, que alterna la historia del pintor Gauguin con la de su abuela. Otro trabajo destacable es un ensayo que resume el curso que dictó en la Universidad de Oxford sobre la novela Los Miserables de Víctor Hugo, La tentación de lo imposible, del 2004. En mayo de 2006 presentó su novela Travesuras de la niña mala y en 2010 publicó El sueño del Celta, obra con la que vuelve al género de la novela histórica y narra la vida de Roger Casement, cónsul británico en el Congo belga y en Perú, que entre 1903 y 1911 se dedicó a investigar y a denunciar las atrocidades cometidas por el régimen de Leopoldo II en el Congo y por la compañía C. Arana y la británica Peruvian River Company en la remota selva del Putumayo peruano. Su más reciente novela, El héroe discreto, del 2013, retorna su ambiente al Perú. En él narra las vivencias de 2 empresarios peruanos. A la par que Luigi Amara ha ido creciendo, que su trayectoria ha ido pues definitivamente para arriba, se puede apreciar cómo diversas editoriales han acogido su trabajo y bueno, pues quizá no valga la pena decir que una editorial es mejor que otra, pero sí se puede decir que es más grande y bueno, esto se puede notar, por ejemplo, su primer trabajo fue publicado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, que pues tiene trabajos bastante decentes. De ahí pasó por Almadía, que es una editorial pues bastante conocida, tiene editores ahí bastante respetables, casi todos ellos mexicanos, quizá un poquito experimental, ha dado por ejemplo entrada a trabajos de gente de autores como Trino Maldonado, por ejemplo, también Luigi Amara, ahí está también César Silva. Después su trabajo llega hasta el Fondo de Cultura Económica, que bueno, la verdad es que ese es un gran mérito y
ahora está en Sexto Piso, que bueno, ellos tienen un trabajo verdaderamente impresionante. Sus libros están por toda América Latina, tienen un tiraje grandísimo. Ellos son del comité que organiza el High Festival, tanto aquí en Jalapa como en varias otras ciudades del mundo. Entonces, pues definitivamente Luigi Amara ha tenido una trayectoria que se puede apreciar de esta manera, pero no por eso valdría la pena menospreciar el resto de su trabajo. Por ejemplo, quizá valdría la pena que le echaran un ojo a su primer poemario, que se llama El Esir y la Mancha, de 1994, y también pueden echarle un ojo a El Cazador de Grietas, que es un poemario, lo pueden encontrar buscando en el periódico de poesía de la UNAM. No tienen que ir precisamente a una biblioteca o una hemeroteca para encontrarlo, en internet ahí está. Y bueno, es el poema que abre el libro, está pues bastante bueno, échenle un ojo. La verdad es que Luigi Amara es uno de los grandes poetas mexicanos, pero bueno, vamos a escucharlo a él con esta segunda parte de la entrevista y continuamos. Ahora me gustaría que me platicaras sobre la Escuela del Aburrimiento. Quien se tropiece con este texto, ¿qué se va a encontrar? Muchos bostezos. Bueno, en realidad es un libro que escribí para, de algún modo, preguntarme sobre lo que se ha considerado a lo largo de los siglos el mal del siglo, ¿no? Digamos, en el siglo XIX ya se decía que el aburrimiento era el mal del siglo, en el siglo XX lo siguió siendo y en el siglo XXI probablemente también. Es un ensayo personal, digamos, desde mi perspectiva y desde mi experiencia abordo el tema del aburrimiento, pero también intentando que tenga un balance como crítico con respecto a la sociedad. Creo que vivimos una época en la que estamos siendo bombardeados para sentir y experimentar el aburrimiento como algo indeseable, como algo incómodo, como algo de lo que hay que huir siempre. Y en realidad, desde mi punto de vista, el aburrimiento es lo que permite que te individualices, que encuentres tus intereses, que puedas dar un paso al margen, digamos, del mundo en el que vivimos, que tengas esa posibilidad de ver las cosas desde otro punto de vista. Y entonces a mí me interesaba ese lado crítico, a veces corrosivo del aburrimiento, y me di cuenta que todas las campañas publicitarias, digamos, usan como aliado el aburrimiento para que consumas, ¿no? Para que te evadas, para que huyas. Y la idea del libro es preguntar qué pasaría si uno se entrega al aburrimiento. Si uno, en vez de huirle, si en vez de buscar la evasión con internet, con la tele, con lo que sea, atraviesas el aburrimiento, ¿qué pasaría? Entonces, digamos, por eso se llama la Escuela del Aburrimiento, porque en última instancia me importaba subrayar que el aburrimiento tiene un carácter formativo, ¿no? Tengo entendido que eres una persona muy activa en Twitter. Bueno, yo sí te sigo. Y bueno, vale la pena que lo sigan porque siempre está recomendando pues buenas lecturas. Siempre hablas un poquito sobre lo que está ocurriendo en el mundo de la cultura. Y bueno, un tema que han estado tocando bastante es el de la difusión, el presupuesto que hay para becas, pues vaya, como los métodos que existen para la difusión y el fomento a la lectura, sobre todo. Bueno, sí, justo porque llevamos una época de tiempos difíciles, ¿no? Para la cultura, no solo, digamos, con las becas a los creadores, que se ha discutido mucho, sino creo que mucho más grave aún es el planteamiento reciente de los recortes en el presupuesto de la cultura, que es muy sintomático de una manera de entender la política, creo yo, ¿no? Que es dónde podemos recortar, bueno, en lo menos importante, lo más prescindible, que sería la cultura, ¿no? Son indignantes justo por lo que revelan, porque revelan que la cultura no está, digamos, dentro de sus intereses y no se dan cuenta que parte de una educación cultural, literaria, artística, en realidad, desde mi punto de vista, es fundamental para restablecer, digamos, como se suele decir hoy, el tejido social, para que este clima de violencia, de agresividad, etcétera,
se atenúe por lo menos un poco, requiere de que haya cultura, de que puedas, por ejemplo, ponerte en los zapatos de otro, eso que la lectura hace de un modo natural, ¿no? Mientras tú estás leyendo una novela, digamos, tienes que desdoblarte, tienes que ponerte en los zapatos del personaje, atender sus razones, sus motivos, sus equivocaciones, sus vacilaciones. Y solo eso, en una sociedad como en la que vivimos, en la que la indiferencia y la intolerancia ha llegado al punto, digamos, del asesinato, donde no importa el otro o es simplemente un eslabón para obtener mis intereses, muchas veces simplemente intereses económicos. Bueno, yo creo que tiene que ver con esa erosión de la cultura, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ese tipo de recortes lo único que hace es cancelar la posibilidad de que a través de una educación cultural, de un involucramiento de todos, digamos, en los valores humanísticos, caigamos y sigamos, digamos, desbarrancándonos en esta barbarie en la que habitamos en la actualidad, ¿no? Por último, me gustaría saber, los recortes al presupuesto de cultura pues han sido una constante en los últimos años. ¿Cuál crees en términos de literatura el rubro que se ha visto más afectado? ¿Cómo es que el lector promedio o el creador promedio notan inmediatamente esta caída en el presupuesto? Bueno, no sé exactamente cuáles son los efectos puntuales, ¿no? Pero una muy importante es, yo creo, por ejemplo, los libroclubes, todos los centros de cultura donde puede difundirse la lectura, son rápidamente mermados, ¿no? Con este tipo de medidas. Yo he tenido contacto con muchos libroclubes y casas de cultura y me he dado cuenta que, aunque parezca que es un trabajo que no existe, es un trabajo muy importante, aparte muchas veces son voluntarios quienes lo hacen en las salas de sus casas o en escuelas, que les roban un lugar a las escuelas para crear lectores, ¿no? Ese tipo de labor, por ejemplo, es la que menos se ve y la que más rápido es cortada, pero es fundamental, ¿no? Si nos damos cuenta, mucho del presupuesto en cultura se ejerce en labores monumentales, en construcciones faraónicas o en eventos espectaculares, ¿no? Yo creo que de esa manera no se contribuye en nada a la difusión cultural ni a la creación de lectores y a espectadores y demás, ¿no? Es una labor cotidiana, porque, digamos, el lector de literatura, el que sabe apreciar música, etcétera, es una labor cotidiana que tiene que crearse, digamos, de manera diaria. Entonces yo siento que, digamos, el lugar menos atendido, pero más importante, es las comunidades del tú a tú, donde se puede dialogar de libros, de películas, de música, etcétera, que digamos sucede un poco en internet, pero no tiene esa función formativa de estar discutiendo cara a cara, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Luigi. Espero que hayan disfrutado. Nosotros continuamos. Muchas gracias. Pues esa fue nuestra entrevista con Luigi Amara. Espero que hayan disfrutado de su tiempo. Les recuerdo dónde pueden encontrarlo, dónde pueden leerlo, no solamente pues comprando sus libros, seguramente en cualquier librería. También está en Twitter. Les recuerdo que él está como Lepto Erizo, así lo encuentran, y la verdad es que tuitea 2 o 3 veces al día. Y bueno, su blog es coladelmundo.blogspot.mx. Y bueno, también lo actualiza bastante seguido. Pueden tomar a Luigi para que les haga muchas recomendaciones. La verdad es que pues es un tuitero y es un sujeto en lo virtual bastante entretenido. Esto fue Más Cultura, mi nombre es Moisés y nos vemos la próxima.